Bienvenidos a Redefiniendo Podcast. En este episodio estoy contento de tener a mi amigo y mi hermano Wilfredo. No sé si se acuerdan que antes nosotros hacíamos, bueno, para allá para el 2022, 2023, Sí, nosotros hacíamos el podcast. Él apareció un montón de veces en los episodios y hablamos de sí, diferentes una tipos de temas de colaboración. teología. Hoy Wilfredo regresa, pero es diferente porque ahora está muchísimo más preparado académicamente, ¿verdad? Eso es así, por la gracia de Dios, definitivamente, mano. Saluda, saluda ahí y dinos Saluditos a qué todos, estás Wilfredo aprendiendo. Alexis aquí de Iglesia Podcast y realmente es una bendición estar aquí con Alberto. Sí, uno va creciendo, ¿no? Esto es una cosa de todo el mundo. Es importante, ¿verdad? Que el hecho de que yo estoy terminando una disertación de maestría en los temas no me hace tampoco, ¿verdad? Merecedor más que nadie, definitivamente. Y aún así, de verdad he visto personas con muy buenos títulos realmente decir las cosas más descabelladas del mundo, por no Aberrante. decir, sí, gracias, mano. Súper anormales, esa no es la Sí, palabra que el quiero usar. credencialismo no necesariamente te da la sabiduría, básicamente. Claro. Así que yo creo que lo más importante de todo esto, ¿verdad? Es que por lo menos el Señor me ha permitido conocer un poco más de la base de la escritura. Eso es lo que queremos nosotros aquí, que por lo menos ustedes tengan unas herramientas para poder reconocer qué es lo que la palabra dice verdaderamente de ciertas cosas y usted entonces puede llegar a sus propias conclusiones en el sentido de que pues le oramos al Señor siempre que nos acercamos a la escritura porque es una revelación del Espíritu Santo y pues Él nos va a ayudar a entender esa escritura, pero tenemos que ser diligentes en estudiarla, en conocer los pasajes 100%. en su contexto y todo ese sentido. Y eso es lo que estamos tratando de darles a ustedes para que puedan entonces hacer su estudio personal. No dependan 100% de nadie. No deberían hacer 100%. eso jamás. Si los títulos no significan nada, pero realmente si alguien te puede explicar a través de la escritura y demostrarte, ¿verdad? Con un contexto según la escritura, no porque lo dice un historiador o porque lo dice alguien que suene, olvídate, con las santas cachuchas de la vida University College, Ujú. que no se dejen llevar por eso, mi hermano. Pero por eso también es que ustedes tienen que ser también responsables en acercarse a la escritura y conocer qué es lo que la escritura dice, aun cuando no la entiendan. Porque así cuando alguien les dice, no, porque Génesis dice tal cosa, en tal capítulo, tú puedes decir, eso no es lo que dice. Yo no entiendo lo que dice, Ajá. pero eso no es lo que dice, porque ya tú lo has Poder leído. confrontarlo, Claro, ajá, poder tener el conocimiento suficiente para defender su fe y poder identificar las cosas que son falsas, que yo creo que es lo más importante que tiene que tener todo creyente. eso hace. Pues mira, entrando un poquito en la materia, el tema de hoy vamos a estar hablando porque yo he escuchado mucho la frase, estoy seguro que tú también, de que Israel es el pueblo de Dios. Y cuando hablan de Israel, el pueblo de Dios, se refieren a la nación de Israel. Y cuando van a ir allá, vamos a Tierra Santa. Exacto, a caminar por donde Jesús caminó y pues todo, que eso para ellos es más turístico que otra cosa, pero de eso vamos a hablar después. Básicamente, he visto mucho en las redes sociales, he escuchado mucho de personas, muchos comentarios de Puerto Rico y de gente fuera de Puerto Rico sobre este tema de Israel es el pueblo de Dios. ¿Qué realmente nosotros podemos entender que la Biblia nos menciona sobre el pueblo de Dios y sobre Israel? Y las implicaciones que todo eso tiene y si nosotros por alguna razón entendemos que Israel está mal, ¿qué implicaciones tienen señalarlo, decir que está mal o el hecho de que no estemos apoyando a la nación de Dios como muchos dicen? ¿Qué implicaciones tiene todo eso? Claro, y realmente una de las razones por las cuales estamos hablando es porque parece ser que pues, es un asunto del momento que es parte de la razón por la cual se lo estamos hablando, ¿no? Es algo que está todavía calientito, el asunto del tratado de paz, si se va a mantener, si no se va a mantener, ¿verdad? Y lo que también muchas iglesias han tomado para decir, pues, que muchas profecías se están cumpliendo. Y hay mucho desconocimiento alrededor de esto. Así que la gente piensa que el tema de conocer dónde está Israel, si Israel sigue siendo el pueblo de Dios, si Israel es como nación, es un pueblo aparte de la iglesia, o si es un pueblo de Dios, así como la iglesia es pueblo de Dios también, Estamos hablando del Estado de Israel, del Estado, claro, la nación como la tal. nación de Israel. Y esto es importante porque eso nos va a ayudar a entender qué es lo que la escritura dice acerca de esto, nos va a ayudar también a entender la Biblia como tal. eh, Nos va a ayudar a entender por qué tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. En muchas de nuestras iglesias no se estudia o cuando se predica. Hay iglesias que yo veo que sí, que lo único que hacen es predicar del Antiguo Testamento, pero ¿qué lo hacen?
pues para traer moraleja, alegorizan, pues mira, cuando Abraham subió la montaña, así tenemos que subir nuestros problemas. Y mire, mi hermano, eso no, Vence a tu gigante, ah, o sea, vence. no, 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 no. Entonces, eso es usar la escritura de manera irresponsable. Suena bonito y tal vez porque es un mensaje positivo, pues pudiésemos decir, pues está bien, pero no está haciendo, por lo menos no están diciendo una cosa aberrante. No, pues perdóname, hermano. Cuando tú usas la escritura de la manera incorrecta, estás fallando algo que es santo y algo que es serio. Tenemos que aprender a tomar en serio que la Biblia es la palabra de Dios y es tan santa y pura como lo es Él. Nada, una notita. Quería empezar poniendo un video de un político de Estados Unidos, Ted Cruz. Él es republicano, él es bien pro Israel Ujú. y él tiene unas razones. Vamos a ver este video porque él está hablando aquí con Tucker Carlson, que es un periodista de Estados Unidos también de derecha, y tienen una conversación sobre Israel porque Tucker Carlson ya no es defensor de Israel como lo era antes, pero sí es cristiano. Vamos a ver este intercambio que ellos tienen y hablamos entonces al respecto. Dale. Growing up in Sunday school, I was taught from the Bible, those who bless Israel will be blessed, and those who curse Israel will be cursed. And from my perspective, I want to be on the blessing side of things. Of those who bless the government of Israel? Those who bless Israel is what it says. It doesn't say the government of, it says the nation of Israel. So that's in the Bible. As a Christian, I believe that. Where is that? I can find it to you. I don't have the scripture off the tip of my, you pull out the phone and use the Google. It's in Genesis. But so you're quoting a Bible phrase. You don't have context for it and you don't know where in the Bible it is, but that's like your theology? I'm confused. What does that even mean? Tucker, I'm a Christian. Ok. Ahí tenemos ahí. Yo creo que con eso podemos arrancar. Se propaga mucho eso de que tenemos que bendecir Israel. ¿Qué significa eso? ¿Quién es Israel? La nación de Israel es el pueblo. ¿De qué estamos hablando? Explícanos un poquito sobre eso. Pues mira, antes de entrar en todo eso, yo quería que la gente supiera pues precisamente que Cruz ha empezado a tomar un poquito más de importancia porque no sé si se acuerdan algunos de ustedes que él fue quien estuvo en las primarias cuando Trump se tiró en su primer término. Y él ha sido una persona que ha sido un portavoz también porque él es hispano, para los hispanos republicanos. El problema es que él está tomando un tipo de importancia en el partido republicano y él representa las ideas de la mayor parte también del partido republicano y de los cristianos, no solo en Estados Unidos, sino realmente en Puerto Rico y en América Latina. ¿Cuál fue tu pregunta, Alberto? Perdóname. No, estábamos hablando sobre lo que comentó Sí. Ted Cruz sobre Claro. porque él dice que tenemos que bendecir a la nación de Israel. Dice que la Biblia dice que tenemos que bendecir a la nación de Israel. Claro, yo creo que antes de nosotros ver lo que dice la escritura, tenemos otro videíto que es una respuesta que hizo Kirk Cameron, lo vamos a ver ya mismito, pero cuando nosotros citamos la escritura, y esto es lo que estábamos hablando hace un ratito, es tan importante primero, no solo poder decir, eso se encuentra en Génesis 12, bla, 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 no, es ¿qué está pasando en ese momento? Cuando hablamos de contexto, a la gente le encanta usar esa palabra, no, todo tiene que ser en contexto, en contexto, en contexto, pero hay diferentes tipos de contexto. Está el contexto del libro, o sea, ¿dónde está escrito ese pasaje? ¿En qué parte del relato lo vamos a encontrar? Porque tiene importancia saber qué es lo que se está hablando en el momento, ¿verdad? En que se cita un pasaje en la escritura o que se escribe, ¿verdad? O lo que se dice. Pero también está el contexto dentro del libro completo. O sea, está dentro del capítulo, está su contexto en el libro como tal, en el mensaje completo del libro, ¿qué compone esa porción de la escritura que estamos viendo? Hay otro contexto que es el contexto de la Biblia completa. ¿Qué es qué aporta ese pasaje al plan de Dios revelado a lo largo de las escrituras? No me quiero ir muy técnico ahí, pero lo que quiero decir, ¿verdad? Es que también hay otro tipo de contexto y es el contexto histórico. Y el contexto histórico es bien importante también para entender algunos aspectos cuando los leemos. Pero en este caso, el contexto histórico es relatado por la misma escritura y es solamente saber qué es lo que está pasando, a quién verdaderamente se le dijo. Porque cuando vamos a leer el pasaje, que lo vamos a leer ya mismito, vamos a ver si verdaderamente ese pasaje, primero vamos a ver dónde se encuentra ese pasaje.
quién estaba diciendo esas palabras, que obviamente fue Jehová el quien estaba hablando esas palabras, y a quién se las estaba diciendo y lo que significa. Es un momento sumamente importante en la historia del plan de Dios, cuando esto está ocurriendo, porque está ocurriendo en medio de... bueno, no quiero entrar en mucho detalle, vamos a hablar de eso ya mismito. Me gustaría, Alberto, si puedes presentar el videito de Kirk Cameron para entonces partir desde ahí. Que, by the way, Kirk Cameron, el que tiene un poquito de edad, es el que hacía las películas de Left Behind. Él era un fiel dispensacionalista clásico y él creía fielmente en una distinción entre Israel y la iglesia y creía fuertemente, y era un portavoz, porque eso es importante, era un portavoz muy fuerte de que debemos defender a Israel como nación, como pueblo de Dios. ¿Okay? Eso es importante. Ya no es así. Y tampoco es dispensacionalista y tampoco es verdaderamente completamente futurista en sus posturas escatológicas, pero eso vamos a hablar en un futuro episodio. Exacto, vamos a ver el video de Kirk Cameron. Espérate, voy a ponerlo ahora aquí un momentito. It sounds like he's saying not all of Israel is really Oh. Israel. We are commanded as Christians to support the government of Israel. We are commanded to support Israel. I know the verse that Tucker Carlson's talking about in Genesis actually doesn't say Israel. It says that those who bless you, Abraham, this was before Israel, will be blessed by God, and those who curse you, Abraham, will be cursed by God. Jesus demystifies who the children of Abraham actually are, and Paul absolutely clarifies it. For not all who are born into the nation of Israel are truly members of God's people. Well, that sounds like it contradicts what Ted Cruz just said. Being descendants of Abraham doesn't make them truly Abraham's children. It sounds like he's saying not all of Israel is really Israel. Ok. ¿Qué es lo que él está diciendo ahí? ¿Qué es lo que significa lo que está pasando? Fíjate, y ya él, ¿verdad? Está diciendo, ok, esto se le dijo a Abraham, y está hablando, ¿verdad? El contexto en el que se está diciendo, pero habló solo un poquito, él habló un poco breve ahí, fue un poco breve. Esto es una porción nada más de un video mucho más largo y es parte de su podcast, pero me gustaría ir a ese pasaje. Ese pasaje se encuentra en Génesis capítulo 12. Yo les invito, hermanos, que ustedes vayan y lo lean por su cuenta, pero vamos a leer del verso 1 al 3. Y una de las cosas que me parece muy interesante de este pasaje es el contexto en el que se da. Este es el momento en el que Dios llama a Abraham. Todavía no es Abraham, ¿verdad? Es Abraham, right? Dios llama a Abraham en este momento y le empieza a hacer sus promesas de las naciones que iban a surgir de él. Y es el momento en el que Dios le empieza a dar unas promesas que luego también son parte del pacto que Dios hace con Abraham. Vamos a leerlo, dice. Estamos aquí. Eso es así. Reina Valera. Reina Valera. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Esa es la cita que estaban hablando. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ok? Y voy a leer el 4, aunque no está ahí en pantalla. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mi hermano, hay varias cosas que mencionar aquí. Mucha gente no sabe quién fue Abraham antes, o sea, mientras fue Abraham. Mucha gente conocen cuando Dios le cambia el nombre a Abraham y todas las implicaciones que tiene. Incluso de pequeño cantábamos la canción Padre Abraham tiene muchos hijos, y no sabemos, ¿verdad? Decimos, somos hijos del Padre Abraham, sí, pero ¿por qué se le llama Padre Abraham? Todo eso tiene muchas implicaciones en lo que estamos hablando. Porque si sostenemos que esta promesa que se le estaba dando a Abraham solamente era para Israel, pues entonces no tenemos que estar cantando esas canciones porque entonces no nos aplican a nosotros. No somos hijos de Abraham entonces. Pero ¿por qué somos hijos de Abraham? Precisamente por este punto que estamos hablando y que vamos a abundar ahora. Primero, ¿quién era Abraham? Abraham fue un hombre pagano. Para este momento, la tierra... ¿Cómo es, perdón?
De Ur de los Caldeos. de Ur de los Caldeos. Caldeos eran naciones paganas, los caldeos eran paganos. De hecho, los Sacrificaban a caldeos los hijos. Sacrificaban a los hijos. sacrificaban a los hijos, hacían un montón de cosas, tenían un montón de ídolos. Y esto es bien curioso porque, aún en el relato vamos a ver luego, ¿verdad? Si Que by se the way, sientan- eso da contexto para cuando Jehová, Dios le pide que sacrifique a su hijo, él no lo cuestiona. Era algo que él Exacto. ya estaba acostumbrado. O sea, y cuando Dios lo detiene, que le dice que un ángel interviene, lo que le está demostrando es que él no es como los dioses que él adoraba. Es bien importante también saber el contexto de dónde viene Abraham para también saber eso, que es un paréntesis dentro de lo que estamos hablando. Sí, que no es sencillamente un acto de crueldad de su parte en ese sentido, aunque fue definitivamente un acto de fe. Pero Claro. realmente no solamente él era pagano, sino que era bien idólatra, y lo sabemos porque su esposa aún luego preserva, y su familia, que es Lot, ¿verdad? Su sobrino, Ujú. ellos preservan unos ídolos, ¿verdad? Eso en el relato en Génesis luego pues lo pueden leer, pero ¿verdad? Eso nos presenta que cuando Jehová llama a Abraham, Abraham no sabe quién es Jehová. ¿Ok? Esto es lo mismo que pasa con Moisés. En el momento en que Moisés, Dios lo llama, él ha escuchado de Jehová, pero él no conoce todo lo que nosotros conocemos de Jehová. Por eso es que él le empieza a dar un montón de excusas a Jehová. Él no sabe cuán poderoso es Jehová todavía. Ujú. Nosotros ahora sí sabemos, en aquel momento no, ¿verdad? Pero en este momento lo que hace que Abraham sea tan importante es que en cuanto Jehová llama a Abraham, Abraham cree. Por eso es que dice la escritura que él fue justificado, ¿verdad? Por la fe que tuvo en Jehová. Él creyó la palabra de Jehová aun cuando él no sabía y él no conocía como tal a Jehová. Así que este es el momento en el que Jehová lo está llamando. Y le está diciendo, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿De tu tierra por qué? Porque la tierra en que él estaba era pagana y no le servía a Jehová. Ahora, otro dato curioso e importante es, ¿dónde está el pueblo de Israel? ¿Dónde? Dime. No existía todavía. Todavía no existía. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, o sea, Abraham tiene a sus hijos Ismael, perdón, que Isaac. ¿Ok? Ismael, el hijo que tuvo Abraham con la esclava Agar, y, Isaac, que es el hijo de la promesa. ¿Ok? Ujú. De Isaac salen unos gemelitos muy conocidos, ¿verdad? Jacob y Esaú. Jacob, Jehová lo llama y le cambia su nombre. ¿A qué le cambia su nombre? A Israel. Romanos 9 que dice, el mayor servirá al menor. Exacto. So, cuando Jehová le cambia el nombre a Israel, él tiene 12 hijos. Whatever, es diferente el asunto ahí, pero anyway, de ahí salen las 12 tribus. Esas 12 tribus, o esa familia, es la que llega a Egipto y luego se multiplican muchísimo y se vuelven un pueblo grandísimo y muy próspero dentro de Egipto. Y por eso es que Egipto entonces dice, diache, esta gente, si se rebelan, olvídate, no, chavos, vamos entonces a oprimirlo. ¿Ve? Y por eso es que empieza la esclavitud. Y ahí en ese contexto es que nace Moisés. Pero eso quiere decir que en el momento en que Jehová le está hablando a Abraham, cuando sí le hace la promesa de que él va a ser una nación importante, pues mira, está hablando en parte sí de la nación de Israel en ese momento, pero no únicamente de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ir primero a Gálatas, ¿ok? Vamos a Gálatas y vamos a Gálatas capítulo 3 y vamos a leer del 6 al 9, ¿ok? Del 6 al 9. De nuevo, hermanos, vayan ustedes, lean la carta de Gálatas, usted se la puede leer de una sentada, créame. Les recomiendo que vaya a herramientas como Logos o algo así y seleccione, que le quite los capítulos y los versículos, y la puede leer como fue escrita originalmente, porque estas cartas no fueron escritas divididas entre capítulos y versículos, y eso nos ayuda a ver mejor la construcción de los párrafos y las ideas completas. Pero anyway, esos son otros 20 pesos. Vamos aquí. Gálatas capítulo 3, 6 al 9. Alberto, ¿lo quieres leer, por favor? Estás muteado. Ok, ahora. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Importantísimo. Así que aquí estamos viendo que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que todos los que son de la fe son hijos de Abraham. Así que la cancioncita surge de estos pasajes, mi pana. Esto es bien importante entenderlo. Vamos a Romanos también, capítulo 4. Si lo puedes leer también, Alberto, te voy a decir ¿Romanos ahora 4 o qué? qué versículo. Sí, te voy a decir los versículos ahora, un brequecito. Pensé que lo tenía marcadito, pero no lo tengo, pero estoy llegando a un brequecito. All right. Léete, aunque está entre... Vamos a tener que leer un pedacito largo, ¿está bien? Pero yo creo que es importante. Vas a leer léete desde el verso 1 hasta el 16. Perdóname, discúlpame. Hasta el 17, ahí sí. Ok, voy ahora, déjame. 1 al 17. Ok, aquí estamos. Ok, vamos a buscarlo aquí. Ok, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ok, ¿Cómo espérate un pues? momentito. Antes de que continúes y perdona que te interrumpa, Ajá. por si acaso algunos hermanos no entienden, ¿verdad? Circuncisión se refiere a los judíos literalmente porque eran los circuncidados. Incircuncisión se refiere a los gentiles, a los que no son judíos. Que Continúa. estarían fuera del pacto según las Ujú. culturas judías. ¿Cómo le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ok, juego de palabras. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. De hecho, pasaje que si tiende mucha gente a sacar fuera de contexto y lo que está hablando Dios es de llamar a quienes no eran su pueblo por parte del pueblo. Eso es lo que está diciendo de llamar cosas que no son como si fueran. Porque yo en mis años fuertemente carismático escuché muchas veces ese verso para hablar de declarar, confesar y recibir, y eso no tiene nada que ver, hermano. Sí, sí, sí. Este es el contexto en el que está hablando. Mira, Pablo está precisamente explicando la situación, mi hermano. En esta carta, Pablo está yendo directamente al grano. Pablo está explicando el pacto que Dios hizo con Abraham. Y mi hermano, más claro no canta el gallo. Más claro no canta el gallo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pues mira, que cuando Abraham le creyó a Dios, que dice que, ¿verdad? Si volvemos al verso 3, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero, y cuando dice todo ese juego de palabras y qué sé yo qué rayos, él Que dice, la circuncisión y la incircuncisión, los circuncidados.
Pero, ajá, vamos a ir al verso 9 también ahí, que es donde dice todo ese revolú, pero voy a explicarlo rapidito. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Pues voy a ir un poquito más adelante, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Eso quiere decir que antes de que él fuera parte del Antes pacto, como del bien pacto, dijiste, exacto, pues antes de ese pacto, él fue, ya él su fue fe le fue justificado contada por justicia. Ujú. por la fe, exacto. Pero dice aquí y explica Pablo, entonces, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Pues para que entonces él fuera padre, no solo de aquellos que fueran parte del pacto que luego iba a ser de Moisés, que era ratificado con esa circuncisión, ¿ok? Sino, porque después, pues eso es lo que está refiriéndose después también de cuando se le da la ley, y los que están bajo la ley realmente es la ley de Moisés, la ley mosaica, y los que estaban bajo la ley mosaica, el pueblo de Israel. Esto es un concepto bien complejo. La gente piensa, pues la ley, pues entonces, ¿por qué seguimos los 10 mandamientos entonces? Si entonces Cristo vino a cumplir la ley, y entonces nosotros ya no tenemos que seguir la ley mosaica, la ley de Moisés, porque entonces seguimos los 10 mandamientos. Pues mira, la ley que vino a abrogar Cristo es la parte de la ley que simbolizaba o que era una sombra de lo que iba a ser Cristo y su plan. Lo sabemos por el libro de Hebreos. Yo les recomiendo a mi hermano también que se lean ese libro de Hebreos. En este tema es esencial que usted se lea ese libro de Hebreos. Tienen que leer la escritura para poder entender estos pasajes. Porque esto de que realmente, de cómo, por ejemplo, algo como sencillo como el mismo día de reposo. Nosotros podemos decir, nosotros sí, seguimos el día de reposo, el domingo, lo otro, ya no lo hacemos sábado, pero es domingo, pero seguimos el día de reposo. No, mi hermano, nosotros no hacemos día de reposo. Nosotros guardamos el domingo como el día del Señor, sí. Es un tipo de día de reposo más enfocado en la parte espiritual y más como conmemorado y como santificarlo para el Señor. Pero la realidad es que cuando usted va a Hebreos, se va a dar cuenta que ese día que guardaban los judíos, que verdaderamente era sin hacer nada, era un día de reposo literal, realmente era una sombra del reposo que íbamos a encontrar en Cristo. Esto sale en Hebreo, esto no es un invento mío, no es yo usando ahora las historias del Antiguo Testamento para hacer alegorías, no, esto lo dice el libro de Hebreos, mi hermano. Y lo voy a dejar ahí, no voy a entrar mucho en ese libro porque pues, cada uno de estos pasajes, si usted puede tomarnos varios episodios realmente de desglosarlo, pero de manera muy sencilla estamos viendo que Pablo está diciendo en el capítulo 4 de Romanos, Abraham, siendo un pagano, siendo un hombre que no tenía obras para presentarle y decirle, mira, yo soy el tipo más chéverón de aquí para que tú vengas y me salves y todo esto, nada que ver. Él no tenía las obras para ser salvo. Él fue justificado, ¿por qué? Perfecto. Por la fe. Por la fe. Fuera del pacto. Fuera del pacto. Y esa fe le fue contada por justicia. Y ahí, entonces, Dios estaba haciendo algo importante para su plan, que ¿verdad? Se fue desenvolviendo a lo largo de la escritura. Su plan no comenzó con la nación de Israel. Ese es el error de muchos hermanos. Léase. Abraham, ¿era israelita? No, mi hermano, Israel no existía todavía. Adán, ¿era israelita? No, no era. Set, que fue el hijo de la promesa de Adán y Eva. No, no era israelita porque Noé era israelita, no, porque no existía todavía. Y entonces básicamente el texto que están usando, el texto que usa Ted Cruz Ujú. de Génesis, que está hablando de Israel, está hablando entonces de Abraham. De Abraham. Eso es Génesis 12, específicamente el verso 3. Específicamente el verso 3. Así que hermanos, yo soy maestro de profesión, les doy la asignación, les doy la asignación. Y sabe, el problema es que aquí no se cuelga conmigo. Usted, mira, va a sufrir las consecuencias espiritualmente si usted no lee su Biblia. Váyase y lea Génesis 12. Debería leer el libro completo, pero está bien. Léase el 12 y preferiblemente el capítulo completo y va a ver ese contexto de ese pasaje y no está hablando de la nación de Israel. Por eso es que ahora cuando hablamos de un pueblo de Dios en el día de hoy, el pueblo sigue siendo uno solo y siempre ha sido compuesto de creyentes. Tú dices, espérate, Wilfredo, pero entonces la nación de Israel no era pueblo de Dios. Sí, como nación, porque ellos representaban, ellos iban a ser, ellos eran una sombra también de la iglesia, pero le hace a los profetas.
Chacho, Sí, esos profetas. tampoco es lo mismo que el Estado de Israel como lo conocemos hoy en día, que fue Eso es otro reconocido a punto. mitad del siglo pasado. Que Eh, ahora está Bibi Netanyahu y hay unos que son bien pro-Israel, hay otros que son anti-Israel, y los que son pro-Israel casi siempre realmente son pro-Israel simplemente por el hecho de que pues, ese es el pueblo de Dios, pero realmente eso no es lo que está hablando. Cuando la Biblia habla de ese Israel, no se refiere al Estado de Israel como nosotros lo conocemos hoy, con la bandera, la estrella de David y todo eso. que la estrella de David tiene origen pagano también. Esos son otros 20 pesos también. Pero, y gracias, Alberto, por mencionar ese aspecto, porque también muchas personas piensan, pues mira, se está cumpliendo una profecía, porque el pueblo de Israel volvió entonces a la tierra de Palestina. Entonces, sí, eso es el cumplimiento de las promesas, mi hermano. No vamos a entrar en ese tema ahora. También dice que Jesús fue palestino. Ese tema vamos a dejarlo para, ¿verdad?, para un futuro episodio, porque vamos a demostrar eventualmente que son usualmente profecías sacadas fuera de contexto, profecías que en su mayoría se dieron cumplimiento ya hace muchísimo tiempo, que no estaban hablando de un tiempo, de nuestro tiempo, pero vamos a entrar en ese tema en otro momento, mis hermanos. Lo más importante aquí es que usted sepa, la nación o el Estado de Israel que ahora mismo se encuentra vivo tiene un gobierno mayormente ateo, no es un gobierno religioso que crea en Jehová, es un gobierno con visión política, con un deseo de conquista política. Así que me gustó mucho algo que me compartiste, Alberto. Yo no sé si llegaste, no sé si tenemos el video, pero si no lo tenemos, se me olvidó el nombre de él, que definitivamente él es futurista, ¿verdad? Pero Alberto me convirtió. Sí, ese es Frank Turek. Fran Turek, gracias. Y me está curioso porque a pesar de que él sí entiende que todavía el pueblo de Israel, la nación de Israel sigue siendo el pueblo de Dios, él reconoce que ciertas decisiones que se están tomando, que la visión que ellos tienen actualmente no es correcta. Y eso significa que no hay razón para que nadie apoye esas decisiones. Que en este momento el amar entonces a los israelitas sería confrontarles con la verdad y verdaderamente confrontarles con que ellos están mal. Punto. Que su visión política, su visión sanguinaria, su visión de conquista y de ser tan fríos, de querer más y más y más, todo eso es pecaminoso, mi hermano, y eso no es de Dios. No es de Dios. Eso es sin contar también que la mayoría de los reyes israelitas fueron rebeldes en contra de Jehová. Búsquelo, mi hermano. Resaltan en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, resaltan David y Josías. Sí, hubo un reyesito aquí y allá que pues le sirvió a Jehová, pero no tuvo un impacto tan grande. ¿Por qué? Porque no fueron hombres que realmente no hicieron las reformas a su política que ayudara al pueblo de Israel a volverse a Jehová. Por eso es que de todos los reyes que estuvieron, solamente David y Josías son los que resaltan en toda esa lista de reyes que usted va a encontrar en los libros de Reyes y de Crónicas. ¿Qué significa eso? Si nosotros hubiésemos vivido en aquel tiempo y usted hubiese apoyado a alguno de esos reyes que realmente eran unos paganos, idólatras, que sacrificaban niños a Moloch y a Baal, entonces los hubiésemos apoyado también. No, porque entonces hubiésemos ido en contra de Jehová. Siempre el pueblo que realmente ha tenido el corazón circuncidado, como también les había mandado Moisés en Deuteronomio, que luego Pablo también lo utiliza en el Nuevo Testamento, siempre fue un grupo pequeño, el remanente fiel, que lo vamos a ver Mira, cuando hablemos de estas profecías escatológicas y las discutamos. Vamos a hablar precisamente de esos pasajes. Alberto, perdóname. mira, tengo por aquí A lot of churches and a lot of people they believe that the No se ve Jews are complejo. God's chosen people still. And then a lot of other people say that they aren't. And I don't know which one is true. I don't know what does Él está preguntando básicamente a Frank que muchas personas dicen que Israel es el pueblo de Dios, que otras personas dicen que no, que él piensa. what does the Bible say about ¿O qué that? dice How la do we Biblia? untangle that now with a group of people who their religion has kind of changed since 2000? Untangle that. Has God's chosen people shifted to those who believe in Christ, or Okay, thanks for that easy question, Roy. yeah? Appreciate it. I, Where we could spend hours on that one. Believe
that God made the land promises to Israel and they haven't been fulfilled. Okay? However, a lot of people say we have to bless Israel, or bless does not mean you approve of everything. Ok, aquí él está tocando el tema de que bendecir, entre comillas, a Israel no significa que le vas a aprobar todo. Somebody does. If Israel's doing something wrong, if you want to bless them, you tell them. Just like if you want to bless somebody you love, you don't bless them like I just said. You don't just tell them what they want to hear. You tell them what they need to hear. Fíjate, obviamente yo no estoy de acuerdo con él en su visión de, pues claro, él sigue viendo a Israel como el pueblo de Dios, y aún el argumento que él está trayendo también, que con el cual él no está de acuerdo, pues tampoco estoy de acuerdo con ese otro argumento, porque esa no es la razón por la cual Israel ya no es el pueblo de Dios. No es porque ellos, ¿verdad?, ahora mismo pues no creen o sean malvados o qué sé yo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con lo que Jehová, ¿verdad?, a través de los profetas y reveló el divorcio de Jehová con Israel. Pero eso volvemos a lo mismo, ¿verdad? Vamos a hablar, yo espero que en un próximo episodio podamos hablar de lo que son el antiguo pacto y el nuevo pacto y cómo eso afecta realmente todo este tema, porque eso es bien importante para poder entender por qué entonces, porque ahora mismo Alberto y Wilfredo pues no entienden que Israel ya sea como nación el pueblo de Dios, que ahora hay un Israel celestial que está compuesto por gentiles y judíos, y lo vamos a ver en la escritura. Pero queríamos comenzar sencillamente porque aunque este video de Ted Cruz ya salió hace un tiempito, es una idea bien común. Y he escuchado a muchos cristianos, aquí yo vivo en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos hay muchos cristianos que están de acuerdo con lo que Ted Cruz dijo, pero surge de ignorancia en las escrituras, que con una lectura sencilla, usted no tiene que ser un teólogo, una lectura sencilla que usted le da el pasaje, usted se va a dar cuenta que es un disparate lo que dijeron. Entonces, dar la escritura de manera incorrecta. Mira, vamos a comenzar con lo que hizo Ted Cruz. ¿Dónde está el libro y el capítulo? Lo que le dijo Tucker. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está? Ese no sabía ni de qué rey estaba hablando, no sabe ni de dónde surge, no sabe el contexto, no sabe nada. Entonces, Sí. mi hermano, ¿cómo tú tienes el valor de citar un pasaje sin saber de lo que rayos tú estás hablando? ¿Dónde están y lo que el pasaje mismo está diciendo? Él no sabía nada del pasaje. Él citó así para adelante y ya. Pero Pues, también hay conflictos políticos ahí. En el caso de Ted Cruz, él recibe dinero de donantes judíos. Su campaña él recibió, creo que fueron 1.8 millones en donaciones de AIPAC y de judíos para su campaña. Entonces él está también en una posición que de hecho estaba viendo un video sobre eso, que estaba explicando un senador republicano, no me acuerdo ahora mismo el nombre de él, pero él dice que hay un montón que tienen donaciones, la gran mayoría tienen donaciones de Israel, y que muchos de ellos tienen hasta un AIPAC person, una persona de AIPAC, que es una de estos judías, asignados a ellos. Y esa persona está en su comité y está específicamente para abogar por las causas pro Israel. wow, pues, Israel está bien entretejido en el gobierno americano. Y eso es innegable. So, Y yo pienso que eso tiene que ver mucho también en la opinión de Ted Cruz, y por eso también él habla. Y Tucker, que es, de hecho, es importante también que lo sepan, en el último tiempo que Charlie estuvo vivo, él empezó a tener encontronazos con donantes judíos. Y uno de los encontronazos que él tuvo fue que en los eventos de Charlie acostumbraba a poner personas que aunque fueran republicanos o conservadores, aunque hubieran puntos en los que no estuvieran de acuerdo, él los ponía como quiera. Y Charlie fue pro Israel por muchos años, y sí. Tucker, aún siendo anti-Israel o habiéndosele virado a Israel, como uno dice, pues Charlie lo iba a poner en su evento. Y los donantes de Charlie, judíos, empezaron a criticarlo y a decirle que no, que lo tenía que quitar, que lo tenía que sacar, o le iban a quitar las donaciones. Y Charlie perdió 2 millones. Esos son unos textos que están rondando, que lo sacó Candace Owens. Que le quitaron 2 millones en donaciones, y él dijo como que, o sea, no tengo otra opción que, pues, o sea, no lo voy a hacer. No me vas a bullear con tu dinero, tus donaciones. Eso habla mucho de la influencia y el dinero que Israel tiene en el gobierno, y cómo lo influencia. Eso es una de las tantas partes que la gente, o sea, que pasan con el gobierno de Israel y la influencia que tiene en el gobierno. Porque la gente habla del dinero
que el Estados Unidos le dé a Israel, eso no es tan importante realmente. Yo considero que eso no es tan importante porque el dinero que Estados Unidos le da, parte de las condiciones, es que un 70% de ese dinero Israel tiene que gastarlo con Estados Unidos. Ellos le compran armas y todo este tipo de cosas a Israel con el mismo dinero que a Estados Unidos, con el mismo dinero que Estados Unidos le da. Pero la influencia que tienen en el cine, o sea, Hollywood, los dueños Oh, sí. de Hollywood, básicamente eso está controlado por Israel. O sea, son Casi todos los tantas comediantes son claro, judíos. Y eso es de conocimiento público. Esa fue una de las razones por las cuales tuvieron problemas en Alemania, lo cual obviamente, y queremos dejar claro, o sea, no estamos de acuerdo con el holocausto, obviamente. horrible. Eso es una página muy horrible en la historia. Aquí nosotros no somos antisemitas, nosotros no odiamos a los judíos. Es algo que queremos dejar claro. ¿Por qué? Porque entonces cuando uno empieza a hablar de estas cosas ya rápido, ¡antisemita! ¡Antisemita! Antisemita, para los que no sepan, básicamente que odias a los judíos, como decir Exacto. Nazi. islamofóbico, Sí, una sí, estupidez así. sí. Pero la realidad es que, Es perdón, que mala hay mía. muchas Yendo en esa línea también, pues nosotros reconocemos que los judíos necesitan de Cristo, pero necesitan de Cristo como cualquier otra persona o individuo de cualquier otra nacionalidad, sea puertorriqueño, dominicano, japonés, lo que sea. Todos necesitamos de Cristo de la misma manera. El pueblo de Israel no son nenes lindos, no tienen nada especial en este momento, únicamente la nación que Jehová sacó de Egipto, que luego llegó hasta los tiempos de Cristo, que fueron un grupo pequeño realmente los que se mantuvieron fieles, porque aún en el tiempo de Cristo había demasiada corrupción. Esos han sido utilizados, escogidos por Dios para darnos la revelación que tenemos al sol de hoy, pero es para salvación para el mundo, incluyéndolos a ellos. Y quienes no reciben ese mensaje de ese pueblo también se pierden igual que cualquier otra persona. Ellos no tienen un infierno menos calientito. O sea, eso no es así. O sea, no tienen un aire acondicionado en una cámara especial. No, mis hermanos, esto es lo que hay que entender. Todos hemos pecado y todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Quisimos ser breve hoy, ¿verdad? Pero este tema pica y se extiende. Hay tantos hay mucha aspectos. tela para cortar básicamente dentro de este tema de Israel y de hecho después podemos entrar un poquito más en el tema político. Lo tocamos por encimita, pero podemos entrar un poquito más en cuán involucrado está el Estado de Israel dentro del gobierno de Estados Unidos, cuál es la influencia que tienen, el conflicto de Palestina, qué es lo que estaba pasando, que de hecho ya llegaron a un cese al fuego. Y yo pienso que ahí hubo algo donde Estados Unidos intervino, pero fuerte con Gaza, porque, bueno, por eso son otros 20. Sí, sí, Llegaron a un cese al fuego, eso importantísimo, súper, claro. súper, o sea, liberaron a los rehenes y pues se van a retirar, no sé qué va a pasar con Palestina, van a reconstruirlo, no sé cómo lo van a hacer, pero sí sé que por lo menos llegaron a un cese al fuego y algo van a hacer ahí. Pero sí es importante saber y notar en conclusión que básicamente según la escritura y específicamente los textos que están citando para decir que Israel es el pueblo de Dios, no aplica al Estado de Israel como lo conocemos hoy. Ni siquiera el Estado de Israel ni siquiera existía para el tiempo en el que ese texto fue escrito. Así que el Estado de Israel como nosotros lo conocemos hoy, como fue reconocido en el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, no es el mismo Israel del que está hablando en ese pasaje. Sí que por ninguna parte realmente se puede ir, ¿verdad? Claro, cuando fue escrito, realmente fue Moisés, pero yo espero que entiendan lo que realmente Alberto quiso decir. O sea, realmente en el momento en que el Señor, ¿verdad?, le habla a Abraham, definitivamente Israel estaba muy lejos de existir, muy lejos de existir. Así que fueron cientos de años antes. Así que vamos a tener eso en consideración. Vamos a leer la escritura con conciencia. Me da pena mucho que la mayoría de las iglesias no disipulan a las personas. La mayoría de los cristianos no saben qué es la Biblia, solamente dicen pues la palabra de Dios, pero su estructura no la entienden. No entienden la diferencia que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es la Biblia judía. No entienden los diferentes géneros que hay literarios que no estamos hablando, la Biblia no es un libro, es una Ujú. colección de libros que fueron escritos en pergamino. Eso no es libros literalmente, ¿verdad?, como los tenemos hoy en día. Por eso es que a pesar de que eran libros completos, no eran tan extensos como un libro de hoy en día, Ujú. ¿verdad?
fueron escritos en periodos de tiempo tan diferentes, bajo situaciones políticas muy diferentes. Y eso es lo grandioso y lo maravilloso y lo milagroso de la escritura. Así que todo eso es importante. ¿Por qué? Porque aún en lo que se nos está relatando en Génesis, pasaron cientos y miles de años, que hay muchas cosas que pasaron en ese tiempo. En Génesis nada más pasaron demasiadas cosas que no se relatan necesariamente, obviamente, y cosas que sí. De ahí vamos a Éxodo, y en Éxodo entonces vemos un relato que entonces ya estamos más familiarizados. De ahí vamos a ver los profetas, pero todos los cientos de años que pasan entre los profetas, muchas personas no están conscientes de eso, y eso le da validez e importancia en qué es lo que estaba pasando en el momento que, por ejemplo, un Daniel habla, el momento en el que un Jeremías habla, qué estaba pasando. Porque entonces hay muchas personas que no entienden esas profecías, porque esas profecías se refieren a momentos históricos en que estaban pasando en ese momento. Y si usted no conoce lo que estaba pasando históricamente, usted va a pensar que muchas de esas profecías no se han cumplido. Hubo profecías que se cumplieron en ese momento. Ezequiel, gran parte de las profecías de Ezequiel eran para las personas que estaban enfrente de él. No todo el libro, obviamente, ya pues pasado la mitad más o menos del libro, entonces ya la cosa va cambiando, pero esas profecías, y ve el lenguaje, es el mismo de Apocalipsis, el mismito de Apocalipsis. De Sí, eso vamos a entrar en otro después en momento. esos temas. Eso es así que Pero pues por lo nada. menos en resumidas cuentas, ya usted sabe, cuando escucha a alguien citar el texto que dice que bendice, que debes bendecir a la nación de Israel, no está hablando del Estado de Israel. Y eso es bien importante que lo sepan para que no caigan en lo mismo y que puedan entender, ¿verdad? Puedan saber identificar cuando alguien está diciendo o enseñando algo que no es, la palabra es que no es totalmente certero, no es certero, no es cierto, no es el espíritu de lo que decía la escritura en ese momento, en el momento que fue escrito. Eso es importante para que nosotros podamos ser cristianos educados e informados. Claro, Así que, y perdona que te interrumpa, porque también hay algo que sí trae, y es algo que sí es importante mencionar antes de que cerremos. Sí hay en el momento dado en el que Balaam, ¿verdad? Si profetiza a Israel, sí usa un lenguaje parecido, pero en ese momento se estaba hablando de Israel que era parte del pacto de Moisés, el pacto mosaico, que ya ese pacto, ese es el antiguo pacto, y yo no sé si usted sabe que ahora estamos bajo lo que se llama el nuevo pacto. Eso significa que ya el antiguo pacto, ¿ok? Jesucristo lo cumplió. Así que por eso es que es tan importante que eventualmente vamos a hablar de eso, mis hermanos. De verdad, yo espero que Dios nos permita poder grabar otro episodio y podamos explicar el antiguo pacto, el nuevo pacto y qué implicaciones tienen también en las profecías que se cumplieron y las que se van a cumplir. Pero vamos a ir a través de la escritura, no vamos a hablar de comentaristas bíblicos, digo de comentaristas, no vamos a hablar de fulano de tal, de lo que cree, de lo que yo pienso, de lo que yo sentí, porque se me paró un pelito y aquí yo pienso, pues fíjate, me hizo un clic en la mente y pues fíjate, la ¿cómo es que bestia. le dicen los misterios? Se van por la línea de los misterios para Entonces, poder no, bregar. entonces la bestia esta pues tiene que ser un helicóptero, y esto tiene que ser, pasa es que pues Juan cuando escribió Apocalipsis pues no sabía, ¿verdad? Que eran esas máquinas y él lo describe con bestia. No, mi hermano, perdóname, pero lo que estás haciendo al decir una cosa como esa es atentar contra la escritura, la palabra de Dios. Eso es básicamente ignorar lo que Dios quiso decir y ponerle lo que tú quieres. Hay que ser muy cuidadosos con eso, hermano. De hecho, los profetas, los falsos profetas, en la ley mosaica eran, Sí, los apedreados. apedreaban, los apedreaban. Si tú eras un falso profeta y fallaban tus profecías, te apedreaban. Eso era Sí. parte de la ley. Eso lo deberían tener en cuenta todos aquellos que chacho, ya han predicho tan 20,000 raptos, mano. Eso es una cosa, me encanta el video que hiciste, Alberto, al respecto. Sí, el rapto pasó, nos quedamos a lo que Cameron, pues, todavía nos falta por predicar. A mí Pues me apena, de verdad. sí, si te gusta lo que estamos haciendo, síguenos en las redes sociales, Redefiniendo Podcast, en todas las plataformas donde sea que escuches tus podcasts, ahí estamos. A Wilfredo, él ahora mismo no está grabando No. su podcast, pero sí tiene algunos episodios grabados. ¿Cómo era que él se Es llamaba? Iglesia Podcast en Spotify, tenemos en Siempre Apple digo Podcast. iglesia o eclesia, me confundo. ¿Cómo es? Iglesia. Iglesia, sí, porque I de Iglesia. electronic, right? De Ajá. electrónico. Iglesia Podcast. Me puedes Brutal. encontrar anyway en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube tenemos el canal también. Ese es E-Iglesia. Y tenemos la página de Facebook. Aunque realmente no estamos activos en este momento, tenemos muy
pero muy buenos episodios sobre el tema. Tuve una oportunidad de grabar una serie con el doctor Gilberto Miguel Rufat, que es un doctor en escatología, y él discutió muchísimos de estos temas y nos enfocamos, ¿verdad?, en los temas de escatología. Esa serie está completita en Spotify, eso fue lo último que grabamos, va a ser muy Brutal. fácil de conseguir. Y en YouTube hicimos un playlist también, se llama Los Últimos Días, esa serie. Si tiene la oportunidad de ir a Brutal. escucharla, vaya y escúchela, mano, de verdad que vale la pena escucharlo, no porque Rufat sea alguien que olvídese, no, 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 es que si usted lo escucha, usted me va a entender. Es un hombre muy entendido en la escritura, y él va a la escritura misma. Él lo que hace es citar escritura, citar escritura, citar escritura, citar escritura. Así que vale la pena escucharlo. Les invito a que vayan y los escuchen, ¿ok? Así que pues nada, gracias Alberto por la invitación, mano. Gracias por este Se- ratito. Te extrañaba mucho en esto. Seguro. No, y volvemos. Si les gusta lo que estamos haciendo, síganos en las redes sociales. Busca también Iglesia Podcast, Redefiniendo Podcast. Y hasta la próxima. Vamos a seguir hablando de estos temas. Así que se me cuidan. Que Dios los Te lo bendiga. cuidas.